Bienvenidos a Redes Renovación, un canal donde queremos ayudar a que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para ello utilizaremos como instrumento las Sagradas Escrituras, sí, la palabra de Dios. He estado compartiendo algunos videos acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los que encontramos como una iglesia naciente, ferviente en oración y teniendo en común la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan en las casas y teniendo favor para con todo el pueblo, mientras los apóstoles compartían la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio en su comunidad. Sí, en aquel momento, en el Israel de una nación que estaba sometida a un imperio, donde habían gobernantes que estaban sometiendo a los judíos y que ellos esperaban de alguna manera la respuesta o la actitud de que alguien se levantara en defensa para liberarles de este imperio opresor. Sin embargo, los apóstoles estaban ocupados ¿en qué? En hacer buenas obras, en ayudar a los necesitados, a los enfermos, en ayudar a todas las personas que allí se encontraban y que necesitaban, ¿verdad?, de un grupo de creyentes que tuviera el ánimo de servir a Dios. Encontramos que Pedro y Juan eran creyentes como los demás. Ya hemos contado cómo llegaron a un sitio en busca de participar junto a los que iban al templo a la oración. Tuvieron la experiencia de encontrarse a alguien necesitado. Dios obró un milagro. Ellos vieron la oportunidad mientras las personas se acercaban de dar testimonio. Y este discurso generó que algunas personas sintieran resentimiento. Fíjense, sí, cuando el Evangelio es anunciado, las personas que creen son confrontadas porque Dios está exponiendo, haciendo pública la actitud de los hombres, la condición de los hombres, que les hace ver como responsables de muchas de las maldades que han hecho. El hombre experimenta que es confrontado por un Dios que es santo, justo, perfecto, soberano, que le revela al hombre su condición. Esto fue algo que disgustó a aquellos que escucharon de labios de un creyente la denuncia de que a través de sus manos ellos habían entregado a las autoridades que gobernaban, al Rey justo, al Hijo de Dios, quien Dios mismo había enviado a este mundo para dar su vida en rescate, ¿verdad? Dios lo sabía. Ahora, este creyente y los demás creyentes testificaban pública y abiertamente de que los gobernantes del pueblo y los líderes religiosos y el pueblo mismo se juntaron todos en contra del ungido de Dios, Jesucristo. Ellos le entregaron, ellos le arrestaron, ellos le crucificaron, literalmente. Declaran que ellos le mataron, eran asesinos. ¿Y qué ocurre en nuestra sociedad? Cuando alguien hace injusticias, cuando alguien se convierte en una persona que comete maldades, que comete delitos, ¿qué necesita? Bueno, gracias a la misericordia de Dios, que vino a este mundo por medio de Jesús para establecer su reino, su gobierno, no solamente Dios va a tener en cuenta que el hombre que es culpable no va a ser tenido por inocente, sino que siendo culpable, Dios ofrece a través de su gobierno la oportunidad de que el hombre se arrepienta, crea en Jesús y sea justificado y perdonados sus pecados. En la justicia de este mundo, una persona viola la ley, hace algo indebido y es privado de su libertad. En esa misma condición se encuentra el hombre, siendo culpable ante Dios. Es esclavo y está preso de su maldad. Lo que ocurre es que mientras ellos estaban haciendo estas buenas obras, Dios continuaba obrando a favor de la gente en necesidad, como ocurrió con aquel paralítico. Describe la palabra de Dios en el capítulo 4, que mientras Pedro y Juan estaban predicando, se acercaron algunos, dice que ellos, hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús
la resurrección de entre los muertos. Nada más y nada menos. Líderes religiosos, personas con autoridad religiosa, en aquel tiempo sacerdotes y líderes del templo, se sentían resentidos porque los creyentes predicaban y anunciaban en Cristo el arrepentimiento de los pecados, que incluían también las injusticias sociales de no solo los creyentes, sino también de los líderes del pueblo. El llamado al arrepentimiento es para todos, creyentes o no creyentes. Dios está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, ¿cómo las personas van a oír? ¿Cómo alguien podrá oír sin haber quien le predique? ¿Cómo podrán hacerlo? ¿Cómo anunciarán el evangelio si no hubieran sido enviados? En otras palabras, ¿cómo pretende una iglesia compartir el evangelio si está en casa orando, esperando la manifestación de Dios? No es así. Dios dice en su palabra que somos enviados para testificar, para hablar a las personas acerca de su condición, para que los creyentes podamos hablar acerca de las cosas buenas de la vida, estimular a que continúen sucediendo, animar a las personas a hacer las cosas buenas, las buenas obras que Dios preparó para que estuviésemos tú y yo en ellas. Pero también mandó a que testifiquemos acerca de las cosas que andan mal, porque Dios vino para corregir el camino, para que lo que está torcido cambie y se enderece, para que el camino que está garrasposo, que estaba lleno de tropiezos en él, cambie. Dios quiere limpiar el camino. Y esa es la labor de la iglesia en nuestro mundo. Sí, si tú y yo no vamos a testificar en contra de las injusticias, en contra del mal, entonces Él, Dios mismo, va a levantar voces que lo hagan. Si tú no te consideras parte de esos que hemos sido llamados por Dios para ir a anunciar su evangelio, y este evangelio confronta el mal, el evangelio hace un llamado al arrepentimiento, está implícito en él. Matar es pecado. Encarcelar a inocentes es pecado. Hacer que las personas pasen hambre es pecado. No preocuparse por el enfermo, no brindarle atención médica debida es pecado. No crear condiciones de vida que correspondan para que el hombre tenga lo básico para la vida, el agua para alimentar su sed. Eso es pecado. No preocuparse por la persona que está en este mundo y que es como si fuese un mendigo. Eso es pecado. Hay muchas personas que mendigan porque están en la miseria. Es triste ver a personas que estuvieron toda su vida sirviendo a una nación, sometida a un gobierno, y que hoy, después de haber pasado 35 años trabajando como doctoras en física, en matemática, como doctores, como ingenieros, estén recogiendo basura para poder alimentarse. Eso es muestra de una degradación de un sistema que ha sido permeado, que ha sido penetrado por una maldad profunda que hay en el corazón del hombre. Sí, el hombre que administra, que dirige y que gobierna. Y esto es triste, que ocurra en el pleno siglo XXI en una nación cuando estamos viviendo en la modernidad. Es una muestra de que hay algo que ha fallado. Y esto que ha fallado, la iglesia debe no solamente reconocerlo, sino que debe exponerlo y llamar a las personas a que se arrepientan. Una de las cosas que caracteriza a este tipo de régimen es que niegan la existencia de Dios y por otro rechazan la voluntad de Dios. Se muestran abiertamente como enemigos de todo aquello que Dios ha llamado que el hombre debe hacer. No viven conforme al gobierno de Dios. No tienen en cuenta sus leyes, sus estatutos. Ellos se imponen un gobierno que hace que la persona sea esclava, no solamente esclava de su condición, sino esclava y que sirva a los intereses de un gobierno que es corrupto. Dios no quiere corrupción. Son personas que no tienen piedad con nadie. Si alguien se levanta en desacuerdo diciendo verdades, y si alguien se levanta en desacuerdo diciendo y denunciando las maldades que ellos hacen, ellos simplemente les toman y les llevan cautivos, les ponen presos. Dios quiere que la iglesia visite a los presos.
Pero Dios vino a este mundo y nos envía a este mundo para que nosotros estemos a favor de abogar por la libertad de los presos. Y no estoy hablando solamente de un mundo globalizado. Hablo abiertamente de mi país. Me corresponde como cristiano estar sujeto a las leyes de mi país. Vivo en un país extranjero. He llegado a este país y debo someterme a las leyes de este país. He hecho las cosas correctamente. Trabajo todos los días. Me levanto y voy a trabajar. Vuelvo a mi casa. Y vivo obedeciendo la voluntad de Dios y también sujeto a la ley. Pero cuando algo está haciéndose de manera indebida, yo puedo libremente protestar. Y esta es una de las cosas que puedo hacer como ciudadano. ¿Saben por qué? Porque tengo deberes y tengo derechos también. Tengo obligaciones y responsabilidades. No solamente delante del gobierno humano, primero delante del gobierno de un Dios santo que gobierna y reina en mi vida. Y lo hace sobre todo reino, dominio y nación. Dios es el rey y el que gobierna. Él es el presidente de todos los presidentes. Y este mensaje es para ti, cristiano, que como yo vivimos en un mundo que está necesitando que tú y yo levantemos nuestra voz y que proclamemos el nombre de Jesucristo y en su nombre un llamado al arrepentimiento, no solamente de tu familia que te va a escuchar o de tus amistades, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, no, también aquellos que presiden y que gobiernan. Esta es la realidad en la que tú y yo vivimos y por eso es que dejo este mensaje. Si quieres y has escuchado este mensaje y quieres compartirlo, hazlo. Y si quieres seguirme, pues ven a este canal, sí, Redes de Renovación. Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras naciones, nuestro mundo. Y para ello va a usar su palabra. Dios quiere que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.